Hola amigos del canal, bienvenidos. Bueno, llegó el momento de hacer un nuevo video sobre Turquía, pero antes de ello vamos a hablar un poco y a leer vuestros comentarios que me habéis dejado en el video anterior, que si no lo has visto todavía te recomiendo que lo veas. Y también hacer una aclaración, realmente me molesta un poco lo que es el sistema de monetización de YouTube, porque este video, la increíble historia del origen de la bandera de Turquía, no está monetizado, porque YouTube piensa que puede tener contenido ofensivo. Así que les pido que lo revisen bien y vean que realmente el contenido es educativo y es un documental, ¿no? Una enseñanza para los usuarios de YouTube. No sé, el algoritmo está funcionando un poquito mal en ese sentido y no están, los sistemas automatizados no están funcionando muy bien con el tema de la monetización. Así que eso es un poco triste, ¿no? Que este contenido educativo esté restringido en ese sentido. Bueno, voy a leer vuestros mensajes. José Ginseas dice: aquí en Perú es algo común consumirlo, especialmente en los desayunos. Esto me imagino que se refiere al video anterior sobre la quinoa, ¿vale? Que si tampoco lo has visto, también te lo recomiendo. Ezequiel Navarro nos dice: saludos a todo aquel que venga o tenga descendencia del Imperio Otomán. Pues nada, saludos Ezequiel si eres descendiente de ese imperio. Sander L nos dice: descuida, es cierto, también escuché en varios lugares que la llaman quinoa. Imagino que se quedó así por el tipo de pronunciación que tienen en Europa y Estados Unidos, y por ende muchos tomaron eso como referencia. Es muy similar a lo de la papa, que allá se llama patata, cuando se sabe que su origen se dio en los Andes peruanos y aún así no se respetó el nombre de origen, que es la papa. Eso pasa con la quinoa, que en sus países productores como Perú, Bolivia, etcétera, se mantiene el nombre de origen, el idioma inglés haciendo de las suyas, por Dios. Bueno, gracias por haber comentado. Lo bueno de que cuando no son videos muy vistos, es bueno que hay pocos comentarios y entonces los puedo leer. Esa es la única ventaja, pero cuando son videos muy vistos realmente hay muchísimos comentarios y no puedo leerles a todos. Esto me deja algo en claro, que hay usuarios de YouTube, seguidores de este canal, que son bastante fieles, incluso cuando hablamos de un país como Turquía, que igual para muchos puede ser no interesante, ¿no? Porque la mayoría de suscriptores que está viendo en el último tiempo en este canal son de Perú y bueno, yo estoy eternamente agradecido, por supuesto, por el empujón que le estáis dando a este contenido. Pero lo prometido es deuda, así que vamos a descubrir más cosas increíbles de Turquía en el día de la fecha. Y hoy nos vamos hasta una ciudad muy bonita que realmente te va a impactar mucho. Estamos hablando de Esmirna, en turco İzmir. Es una ciudad metropolitana de Turquía situada en el extremo occidental de Anatolia, capital de la provincia de Esmirna. Es el segundo puerto más importante del país tras Estambul y la tercera ciudad turca en población, después de Estambul y Ankara. Es también la segunda ciudad más poblada del mar Egeo después de Atenas. En 2017 la ciudad de Esmirna tenía una población de 3.028.000 habitantes, mientras que en el gran municipio metropolitano de Esmirna tenía una población total de 4.279.000 habitantes. El área metropolitana de Esmirna se extiende a lo largo de las aguas periféricas del Golfo de Esmirna y en el interior hacia el norte a través del delta del río Kedis. En la antigüedad clásica, la ciudad era conocida como Esmirna, un nombre que se mantuvo en inglés y en otros idiomas, hasta que la ley de servicio postal de Turquía, la Posta Hizmet Kanunu del 28 de marzo de 1930, que hizo del nombre turco İzmir el nombre internacionalmente reconocido de la ciudad en la mayoría de los idiomas. Sin embargo, su nombre histórico todavía se usa en algunos idiomas, como el griego, que lo tenemos aquí, el italiano, Smirne, y el español, Esmirna. Esta ciudad tiene más de 3.000 años de historia urbana registrada y hasta 8.500 de historia como asentamiento humano desde el periodo neolítico, situada en una ubicación ventajosa a la cabeza de un golfo que corre hacia abajo en una hendidura profunda. A medio camino en la costa occidental de Anatolia, ha sido una de las principales ciudades mercantiles del mar Mediterráneo durante gran parte de su historia. Esmirna fue sede de los Juegos Olímpicos en 1971. Bueno, como ves, esta ciudad tiene mucha historia, realmente es algo impactante conocer lo que es esta ciudad
por todas las manos que ha pasado a través de la historia y también todas las civilizaciones que han pasado y lo que llega a ser el día de hoy esta ciudad. Por eso es bastante interesante que lo conozcamos. A mí me sorprendió bastante desde el inicio de la historia a lo que es hoy Esmirna, así que va a ser bastante interesante que conozcamos muchos datos históricos de esta ciudad. Bueno, ¿cómo se fundó? Según la historia, se fundó hacia el año 3000 antes de Cristo por los Léleges. Muchos se preguntan quiénes son los Léleges. Bueno, si no los conoces, fueron uno de los primeros pueblos originarios de Grecia, el mar Egeo y el sudeste de Anatolia, que ya debían encontrarse en esas regiones cuando llegaron las primeras tribus indoeuropeas de los helenos. Se piensa que el nombre Lelege no es un apelativo que esta gente se haya designado a sí misma. Durante la Edad del Bronce, el término Lulali estaba en uso en el idioma luvita para referirse a los pueblos bárbaros. Léleges vendría a ser entonces una tentativa de transcribir Lulai en griego. Según Apolodoro, había un rey autóctono llamado Lélege, del cual podría derivar el nombre. Una etimología similar es la que proporcionan los mitógrafos griegos para dar nombres a otras tribus que se asentaron en el área. Con respecto a quién fue Apolodoro de Atenas, te comento que fue un gramático, historiador y mitógrafo griego. Bueno, con respecto a los Léleges, se pensaba que antes de la guerra de Troya, ellos, al igual que los pelagos y los caucones, habían estado errando por Europa y que luego los Léleges y los carios se habían hecho continentales con ayuda de los cretenses. Pese a que Estrabón distingue los Léleges de los carios, Heródoto dice que los carios se llamaban Léleges cuando eran dueños de las islas y eran súbditos de Minos de Creta. Según afirma Homero en la Ilíada, los Léleges lucharon en el bando troyano en la guerra de Troya. En una época indeterminada, según Aristóteles, habían llegado a ocupar la parte occidental de Acarnania, así como Beocia, e incluso había autores que los relacionaban con los locrios. Estrabón relata que en esa época vivían en la zona comprendida entre los cilicios, que vivían en la Troade, es un territorio por tanto distinto de la posterior Cilicia, y los territorios gobernados por Eneas, pero cuando Aquiles saqueó sus ciudades se trasladaron a otro territorio en torno a la zona donde posteriormente se ubicaría Halicarnaso y fundaron 8 ciudades. Durante la migración jonia, los Léleges ocupaban uno de los tramos costeros que iba desde Éfeso hasta Focia y que incluía las islas de Samos y Quíos antes de ser expulsado por los jonios, tras lo cual se retiraron hacia el sur. Posteriormente la tribu se distribuyó por Grecia cuando se dedicaron a hacer expediciones militares junto con los carios y luego desapareció. No obstante, en la antigüedad persistían en Caria restos arqueólogos como tumbas, fortificaciones y asentamientos que se suponía que pertenecían a ellos. Bueno, estamos hablando de uno de los primeros pueblos originarios de Grecia y que lamentablemente han desaparecido esta civilización, pero está en su haber sido los fundadores de Esmirna. Luego de este periodo donde los Léleges estaban en Esmirna, entre el 2000 y el 1200 a.C., ya Esmirna forma parte del imperio hitita, y al derrumbarse el estado hitita por los ataques de los frigios, fue ocupada por los eolios, emigrados de Grecia a Anatolia alrededor del año 1000 a.C., tras la caída de la civilización micénica. Después fue ocupada por los jonios, con los que vivió su apogeo. Los jonios eran excelentes navegantes y comerciaban con otras civilizaciones del Mediterráneo. Durante las excavaciones en Esmirna se han encontrado muchos objetos fenicios. Luego fue conquistada en el 688 a.C. por los colonos de Colofón, convirtiéndola en una ciudad-estado y pasando a formar parte de la Liga Jónica. Mantuvo constantes guerras con las ciudades cercanas de Pérgamo y Efeso. Fue ocupada en el 600 a.C. por el rey de Lidia, Ariates, y después por los persas en 546 a.C. Arrasada, la ciudad perdió
el prestigio de antaño durante los siglos siguientes, hasta que Alejandro Magno construyó muy cerca de ella una nueva ciudad. En el 312 a.C. pasó al dominio de Lisímaco, antiguo general de Alejandro Magno. Posteriormente estuvo dominada por el imperio Seleucida y después por el reino de Pérgamo. Esto estamos hablando ya a fines del siglo III a.C. y a principios del siglo II a.C. Los seleucidas intentaron retomar el control de Jonia, pero no fueron suficientemente exitosos. Ya nos vamos acercando poco a poco a la época de Cristo, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Así que para mañana les prometo hablar un poco más de cómo continuó la historia en Esmirna, porque hay datos muy interesantes, y les voy a hablar de más datos, sobre todo la leyenda de la fundación de Esmirna, porque hemos hablado sobre los datos históricos, pero mañana les traigo una sorpresa porque vamos a hablar de las leyendas y de los dioses griegos que también están involucrados en la fundación de Esmirna. Así que mañana hablamos de ese tema, así que no te lo pierdas. Que tengas un buen día. Chao, chao.